Ares, el dios de la guerra violenta y desenfrenada. En el panteón olímpico, donde reinaban dioses de sabiduría, amor, arte y justicia, uno destacaba por su naturaleza opuesta a la armonía divina. Su nombre era Ares, hijo de Zeus y Hera, hermano de Apolo, Artemisa, Atenea y otros inmortales, pero él no compartía su refinamiento ni su visión estratégica del mundo. Ares era el dios de la guerra violenta, descontrolada y brutal, encarnación de la sed de sangre, la furia irracional y la violencia sin límites, mientras que Atenea representaba la guerra como medio necesario para defender ciudades y mantener el orden. Ares era la guerra en su forma más pura y caótica, el grito de batalla, la matanza indiscriminada, el placer de la lucha sin propósito claro. Para los griegos, no era un dios querido, sino temido. Muchas veces se le invocaba con respeto, pero rara vez se le adoraba con devoción. Era un recordatorio de lo peor del ser humano: la agresión, el odio y la destrucción. Ares nació en el Olimpo como hijo directo de Zeus, rey de los dioses, y Hera, reina del cielo. Sin embargo, su relación con sus padres fue compleja. Mientras Zeus valoraba el poder incluso en formas extremas, no siempre veía con buenos ojos la violencia gratuita de su hijo. Y Hera, aunque madre, muchas veces mostró más afecto hacia Hefesto, su otro hijo, cuyo ingenio contrastaba con la crudeza de Ares. Desde pequeño, Ares mostró una inclinación innata por la fuerza bruta. Le gustaba entrenar con armas, lanzar jabalinas, correr tras bestias salvajes y escuchar los gritos de combate. No tenía paciencia para las artes, la música o la diplomacia. Su único placer era la guerra, no por estrategia o defensa, sino por el mero disfrute de la batalla. Se dice que, al crecer, fue forjado en el taller de Hefesto, quien le dio una armadura negra como la noche y una espada que absorbía la luz. Desde entonces, Ares caminó entre los mortales como una sombra de muerte, siguiendo el eco de las trompetas de guerra. Ares aparece en numerosos mitos griegos, generalmente como un personaje secundario que entra en conflicto con otros dioses o héroes. Uno de los episodios más famosos ocurre durante la Guerra de Troya, narrada en la Ilíada de Homero. Allí, Ares apoya a los troyanos, especialmente a Eneas, hijo de Afrodita, y a Heitor, príncipe de Troya. En un momento crucial, entra personalmente en combate, montando su carro dorado tirado por caballos de fuego. Sus acciones son brutales. Mata soldados griegos sin discriminación, arrasa trincheras y levanta polvo y terror entre los aqueos. Pero su intervención tiene consecuencias. Atenea, con ayuda de Diomedes, logra herirlo con una lanza sagrada, clavándola en su cuerpo inmortal. Ares grita de dolor y sube al Olimpo, donde jadeante y lloriqueando, se queja ante Zeus. «Padre, ¿es justo que una mortal y una diosa me hayan herido así?» Zeus lo mira con desprecio y le responde: «Tú amas la guerra tanto como odias la paz. Si todos los dioses te abandonaran, quizá aprenderías algo de humildad». Este pasaje muestra cómo incluso entre los dioses, Ares era visto como un ser impulsivo e indisciplinado, digno de compasión solo porque era inmortal, no por sus virtudes. Una de las historias más conocidas de Ares es su romance prohibido con Afrodita, diosa del amor y la belleza, esposa de Hefesto, dios del fuego y la artesanía. Este triángulo amoroso causó gran revuelo en el Olimpo. Ares y Afrodita mantenían encuentros secretos en cuevas, bosques y palacios invisibles. Pero un día, Hefesto, enterado del engaño, decidió vengarse. Forjó una red invisible hecha de oro y plata y la colocó sobre la cama donde Afrodita y Ares solían encontrarse. Cuando ambos entraron en la habitación, la red se cerró sobre ellos, atrapándolos desnudos y completamente expuestos. Hefesto llamó a los demás dioses para que vieran el espectáculo, exponiendo públicamente su infidelidad. Los dioses rieron, excepto Poseidón, quien finalmente pidió clemencia para que los liberaran. Tras este evento, Ares y Afrodita siguieron viéndose en secreto, pero el incidente dejó en evidencia que Ares, a pesar de su fuerza,
podía ser manipulado y humillado. De esta unión nacieron varios hijos, entre ellos Fobo, el terror; Deimos, el pánico; Armonía, la armonía; ironía del destino dado el carácter violento de sus padres. Ares no tuvo muchos descendientes, pero aquellos que sí tuvo reflejaban su esencia. Enomao, rey de Pisa, famoso por matar a los pretendientes de su hija Hipodamía. Cygnus, guerrero invencible que fue derrotado por Hércules. Teragones, espíritu de la carnicería. Oenomaus, rey cruel que también buscaba evitar que su hija se casara. Todos estos hijos eran figuras violentas, guerreras o destructivas, perpetuando el legado de Ares en el mundo mortal. A diferencia de otras deidades, Ares no tenía muchos templos dedicados en Grecia. Las ciudades preferían venerar a Atenea, protectora de la civilización, o a Hércules, héroe de las labores, pero en algunas regiones, especialmente en Tracia, lugar considerado salvaje y belicoso, se le rendía culto con ofrendas de sangre y rituales guerreros. Uno de los santuarios más antiguos estaba en Tegea, donde se le ofrecían caballos y armas antes de una campaña militar. También en Esparta, donde la guerra era parte fundamental de la vida, algunos jóvenes realizaban rituales simbólicos en su honor, aunque nunca alcanzó el prestigio de dioses como Apolo o Artemisa. Sus rituales eran sencillos pero intensos: danzas marciales, combates simulados, sacrificios de animales y oraciones por victorias rápidas. No había música, ni flores, ni ceremonias delicadas. Todo giraba en torno al martilleo de espadas y el eco de los gritos de guerra. Durante la titanomaquia, la guerra entre los olímpicos y los titanes, Ares jugó un papel importante. Aunque era joven, demostró una ferocidad sin igual. Luchó junto a Zeus, Apolo y Atenea, enfrentándose a gigantes y titanes con furia implacable. Dicen que fue él quien abatió a Hiperión, titán del sol, antes de que Apolo tomara su lugar. También se le atribuye haber ayudado a derrotar a Crius, uno de los líderes de los titanes. En cada batalla, Ares rugía como un león, embistiendo contra sus enemigos con una sed de sangre que incluso asustaba a otros dioses. Después de la titanomaquia, vinieron los gigantes, criaturas monstruosas surgidas de la sangre de Urano al ser castrado por Cronos. Esta nueva amenaza puso a prueba nuevamente a los dioses. Ares lideró varias campañas contra los gigantes, siendo uno de los principales guerreros olímpicos. Se dice que enfrentó a Mimas, un gigante de múltiples cabezas, y lo derrotó usando una técnica aprendida de Hades: clavar una lanza en el corazón mientras lo distraía con palabras falsas. Su victoria fue celebrada pero no glorificada. Los griegos no veían en Ares un héroe, sino un arma necesaria, pero peligrosa. Ares y Hércules mantuvieron una relación ambivalente. En algunas ocasiones Ares intentó matar al héroe, especialmente cuando protegía a rivales de Ares. En otras, trabajaron juntos cuando el bien común lo exigía. Una de las historias más famosas es la de Alcestis, reina de Tesalia. Cuando su esposo Admeto iba a morir, ella se ofreció como sustituto. Hércules, enterado, decidió enfrentarse a la muerte y a Ares, quien protegía el orden natural. Finalmente, Hércules ganó, rescató a Alcestis y devolvió la vida a la reina. Ares, derrotado, juró venganza, pero nunca la cumplió. Esta historia marcó un punto de inflexión. Mostró que incluso un dios inmortal podía ser superado por un mortal si actuaba con valentía y nobleza. En la iconografía griega, Ares es representado como un guerrero musculoso, barbudo, vestido con armadura negra o roja, portando un yelmo con plumas y una lanza o espada. A menudo aparece acompañado de sus hijos Fobo y Deimos, o de lobos, perros de guerra y cuervos. En la literatura raramente es el protagonista. Más bien, es un antagonista o figura secundaria que representa los peligros de la ira y la falta de control. En obras posteriores como las comedias romanas o las tragedias modernas, Ares ha sido reinterpretado como símbolo de la barbarie, del impulso primario que debe ser dominado por la razón.
En Roma, Ares fue transformado y elevado a un estatus mucho mayor. Bajo el nombre de Marte, no solo era dios de la guerra, sino padre de Rómulo y Remo, fundadores de Roma. Este cambio significativo convirtió a Marte en un dios honorable, patriarca y protector de la civilización romana. A diferencia de Ares, Marte era visto como un modelo de disciplina, honor y deber. Esto reflejaba la visión romana de la guerra como herramienta de expansión y orden, no como simple violencia. Así, mientras los griegos rechazaban a Ares, los romanos reverenciaban a Marte como padre de su imperio. Ares no fue simplemente un villano entre los dioses. Fue una manifestación necesaria del lado oscuro de la humanidad, la violencia, la ira, la destrucción. Pero también sirvió como advertencia. Los griegos entendieron que la guerra no debía ser adorada, sino canalizada con sabiduría, como hacía Atenea, o usada con propósito, como en las 12 labores de Hércules. Ares nos recuerda que dentro de cada persona existe una chispa de violencia, de rabia, de deseo de vencer. Pero también enseña que, sin control, esa chispa puede convertirse en una hoguera que consume todo a su paso. Y así, en medio de los campos de batalla y bajo los cielos ensangrentados, Ares sigue allí, no como héroe, sino como recordatorio de lo que debemos temer y superar.